Hola, mi nombre es Jarek Duque y el día de hoy les voy a explicar lo que es una burbuja financiera. En primera instancia yo creo que tenemos que hablar de las fases, las etapas y todo lo que está involucrando o lo que involucra realmente lo que es básicamente este tipo o este fenómeno de los mercados financieros. Dentro de un poco de historia pues podemos ver que desde que se creó la primera bolsa en Ámsterdam podemos ver algo de lo que son las burbujas financieras en sí. Una de las más famosas es la burbuja de los tulipanes, ¿no? De tulipanes que en su momento llegaron a costar más que el oro, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco de lo que es la primera fase de una burbuja financiera, que es la famosa fase oculta, donde vemos lo que se conoce como el dinero inteligente, ¿cierto? El dinero inteligente en sí, porque es la gente que invierte de primeras en este tipo de activos y como que en el intermedio o en esta etapa, en el intermedio de esta etapa y la siguiente es donde se produce el despegue del precio, es decir, cuando hablamos de la fase oculta o el dinero inteligente, pues nadie está pensando que un activo de estos podría llegar a ser una burbuja financiera en sí. No está dentro de los radares de las personas hablar de básicamente este activo, de un activo como si fuera una burbuja. Entonces esa fase se conoce como fase oculta o dinero inteligente. La segunda fase de una burbuja financiera se le denomina como fase de conciencia. Como les comentaba, entre la fase de oculta y la fase de conciencia, pues empieza el despegue del activo, lo cual llama la atención de muchos institucionales. Se producen unas primeras ventas porque, pues, de todas formas, a pesar de que existe la atención de institucionales, se crean los rumores de que el activo en sí está sobrevalorado. Entonces se producen algunas ventas, sin embargo, estas ventas no significan un estallido del activo y lo que hacen en sí es atrapar a muchos vendedores que se guían por el valor. Es decir, dicen, este activo está sobrevalorado, lo voy a poner en corto, me voy a poner a venderlo como tal, ¿cierto? Entran antes de lo que pues realmente es el desarrollo completo de la burbuja financiera, entran antes, empiezan a vender desde antes y el mercado los atrapa, pues la presencia de institucionales los atrapa en esas ventas y el mercado sigue subiendo. Esto sería como la fase de conciencia. Entonces se ven unas primeras ventas, se ve una trampa bajista como tal, o en inglés se conoce como una bear trap, ¿cierto? Antes de que el activo empiece a llamar la atención del público en general. La siguiente fase que tenemos que analizar es la fase de manía, que es donde básicamente la inversión de los institucionales empezó a llamar la atención de los medios como tal, los medios de comunicación, quienes empiezan a difundir el mensaje de cómo está subiendo, de cómo se está incrementando el precio dentro de determinado activo. En este momento pues también aparece la participación pública, es decir, la gente que ni siquiera o nunca le ha gustado invertir en los mercados financieros empieza a aparecer, empieza a traerse hacia este tipo de mercados para invertir específicamente en ese activo. Aquí vemos de todo, vemos en esa fase de manía, pues vemos codicia, vemos entusiasmo, vemos las noticias de todo el tiempo hablando de este tema. Inclusive se produce una fase, una parte que se conoce como el engaño, pero pues uno de nuestros referentes con respecto a esta situación es una media móvil de 200. En la medida que vemos que el precio se dispara muy rápido y se aleja muy rápido de esa media móvil de 200, porque pues siempre que hacemos todo este análisis de burbuja financiera estamos pendientes de la media, pues nos empezamos a dar cuenta que de verdad hay algo extraño. No hay tiempos para entender esas burbujas financieras, es decir, ustedes no les puedo decir que cada fase dura determinado tiempo, porque entre los diferentes activos que se pueden someter a esta situación pues pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Para algunas veces pueden durar años, otras veces meses, otras veces días, horas, etcétera. Digamos que no hay un estándar, sino sería muy sencillo como tal. En esta fase de manía sigue como tal, sigue la codicia, gente que no tiene experiencia en los mercados pues trae
vale un montón de dinero, ¿cierto? Que normalmente usted arriesga lo que se puede permitir perder, pero aquí en esta fase de manía se pierde totalmente el sentido del riesgo. Hay gente que, no sé, que se endeuda, que vende su carro, que empeña su casa para hacer inversiones por la velocidad en la que están creciendo estos activos. Y esto continúa así hasta que llega o aparece un nuevo paradigma, y es cuando ustedes empiezan a escuchar o cambia el discurso como tal en general sobre el activo. Cuando era un discurso en el que se monitoreaban constantemente cuánto iba subiendo, cuánto se había ganado la gente, etcétera, cierto, ya el discurso empieza a ser el cuestionamiento sobre el valor del activo, ¿no? Ese es como el cambio de fase, ¿no? Cuando se produce ese nuevo paradigma. Cuando cambia ese paradigma en términos de la sociedad, cuando usted empieza a escuchar que efectivamente el discurso es contrario a lo que traía en términos de optimismo y el enfoque sobre utilidades, sino que ya el enfoque es más sobre los problemas del activo, se produce la fase de hundimiento. Hay una primera caída, ¿cierto? Donde después de esa caída, pues básicamente se genera una trampa alcista. La gente dice, no, esto es solo una corrección, esto es solo una caída. Gente que ha comprado en niveles muy altos, ¿cierto? En máximos muy grandes. Y empiezan a ponerle fe, algo de esperanza, entrar en negación. Esto todavía no se ha reventado, esto da para más, ¿cierto? Y pues lo que ustedes van a ver ahí en ese punto es un rebote que no vuelve a llegar hasta los máximos, que se conoce como la etapa de negación durante esta etapa de hundimiento. Eso, en esa etapa de negación, pues se cree que ese rebote supuestamente es una vuelta a la normalidad, es decir, que el activo va a recuperar los niveles donde mucha gente compró en máximos. Aún así, lo que sucede es que ese rebote no alcanza los máximos, vuelve a caer, digamos que vienen ventas grandes del activo en sí, y ya cuando llega un punto en que ustedes han visto que ha caído suficiente, empiezan a impulsarse aún más las ventas por un efecto psicológico que es el miedo. La gente dice, no, definitivamente esto ya no va a volver, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, pues por ejemplo, que los precios están muy lejos de la media móvil, como ya les comentaba, siempre es un tema de monitorear las medias móviles, y pues básicamente el miedo hace que colapse el activo, inclusive por debajo de las medias. Ya al final de lo que es la burbuja financiera, tanta gente ha perdido tanto dinero y ha generado tanta mala percepción que los demás inversionistas, los que nunca invirtieron ahí, pues nunca van a querer invertir como tal. Así es que ustedes ven que el precio, aunque cae debajo de la media nuevamente, intenta volver a rebotar, pero pues el rebote es mínimo comparado con las caídas que ha tenido en días anteriores, y sobre todo con las utilidades que había dejado por un tiempo. Entonces, uno de los grandes temas que ustedes tienen que tener en cuenta en todo esto de las burbujas financieras es que de verdad el dinero fácil no existe, y las cosas que suben muy rápido tienen un riesgo implícito muy grande. Entonces, cuando usted ve ganancias muy grandes, tenga cautela, porque básicamente se puede estar enfrentando a un activo inflado, a una burbuja como tal, que puede estar atrapando a muchísima gente. Y pues si usted tiene la precaución de especular con ella, está bien, pero si usted cree que un activo de estos que sube tan rápido, que se mueve tan fuerte durante tanto tiempo, puede ser sostenible en el largo plazo, es ahí donde está el inconveniente. La clave en todo esto siempre es la gestión de riesgo, la diversificación. Nunca pongan todos los huevos en la misma canasta.